Hoy os voy a presentar algo muy especial, un nuevo objetivo de la casa Venus Optics Laowa. Esta marca china nos ofrece precio, prestaciones y calidad. Y es un objetivo que viene a hacer la competencia directa a un objetivo que lleva muchísimo tiempo en el mercado. Es el Canon MP65, es mi objetivo macro de referencia, macro extremo. Y es un objetivo que nos da una ampliación desde 1x hasta 5x. Este objetivo es muy versátil y la verdad es que me da un rango muy amplio para poder trabajar sobre mis sujetos. Normalmente lo que más utilizo, digamos el rango que más utilizo suele rondar entre el 1 y el 3x. Digamos que sería lo viable para hacer fotografía macro a pulso. Más allá de 3x es muy difícil disparar a pulso y estaríamos obligados a utilizar el trípode o carriles micrométricos, etc. Aún así es viable. Yo he llegado a realizar disparos a pulso a 4x, incluso 5x, pero la profundidad de campo ya llega a ser mínima y es crítico el enfoque, con lo cual al final acabamos con imágenes un poquito más blandas y no aportan demasiado detalle ni definición. Bueno, como os decía, no voy a ir por las ramas. El Venus Optics Laowa es un fabricante chino que nos ofrece este nuevo objetivo, el Laowa. Es un 25 milímetros y es un f2.8. Ellos lo denominan ultra macro. Este objetivo es totalmente manual, como el MP65, y nos ofrece un rango desde 2.5 hasta 5x. ¿Qué significa esto? Pues nos estamos comiendo con respecto al MP65 desde 1x hasta 2.5x, que como os decía es un rango muy importante porque yo normalmente a pulso me muevo precisamente entre 1 y 3, como os dije. ¿Qué significa esto? Pues que para ampliaciones menores, es decir, para sujetos menores quiero decir, mayores de 1 centímetro, pues quizás este objetivo se queda demasiado largo, es decir, es demasiado aumento para ciertos sujetos. Sería ideal, en cambio, para sujetos de menos de 1 centímetro. Para sujetos mayores de 1 centímetro, la casa Laowa nos ofrece otros objetivos. Por ejemplo, el 60 milímetros es un objetivo para APS-C, pero es perfecto, nos daría un equivalente a prácticamente 2 aumentos. Para sujetos más pequeños, este objetivo es perfecto y, como os decía, viene a ser directamente competencia del MP65. ¿Qué nos ofrece Laowa? Nos ofrece monturas, aparte de la de Canon, que sería la única para el MP65, nos ofrece monturas para Nikon FX, para Pentax K y para Sony FE. También mediante adaptador podríamos montarlo en cámaras micro 4 tercios y Fujifilm. Este adaptador ronda los $30, con lo cual es una opción muy barata y bueno, nos va a facilitar el uso de este objetivo que cuesta aproximadamente la mitad, menos de la mitad que el MP65. El MP65 ronda los 1.100 euros y este no llega a 500, rondará los 450. Como os decía, nos prometen calidad y prestaciones. En cuanto a calidad, el objetivo está muy bien construido, es metálico, se ve sólido, tiene un buen grip. Quizás es un poquito más deslizante que el MP65, que es plástico y tiene mejor agarre. Pero bueno, la verdad es que está muy bien construido. Como os decía, es un objetivo totalmente manual, con un control de diafragma manual en el último anillo, que va haciendo firmes pasos y clics. No sé si lo podéis oír, pero está muy bien pensado y es muy cómodo. Tiene una construcción triangular, no tiene nada que ver con el MP65, que es mucho más uniforme. Digamos que conforme vamos ampliando se sigue manteniendo el mismo diámetro. En cambio el Laowa como que se va afilando un poquito y la verdad es que, bueno, a mí me ha parecido un objetivo con un tacto y un funcionamiento muy agradable. Al ser totalmente manual no tenemos contactos aquí traseros
que nos aporten la información EXIF, es decir, que no vamos a poder contar con la información del diafragma, etcétera. Pero bueno, realmente esto no es demasiado útil tampoco. Lo que queremos es una imagen y que salga todo bien. Y la información en este caso yo creo que es secundaria. Respecto al diseño óptico, contamos con 8 elementos en 6 grupos. 8 elementos nos van a propiciar un bokeh mucho más agradable y una pérdida de foco mucho más gradual. En el caso del MP65 son solo 6 elementos, y esto significa también que las luces altas del fondo, es decir, las luces altas del bokeh trasero, en el caso del MP65 van a ser un poquito más hexagonales que en el caso del agua, que serán más redondeadas, es decir, serán un poquito más agradables las luces altas del bokeh en este objetivo que en el MP65. Contamos con un vidrio de ultra baja dispersión en el caso del agua y un revestimiento multicapa. La verdad es que ópticamente yo no he notado grandes diferencias en cuanto a calidad, y al revés, yo diría que este objetivo va a dar unos resultados ligeramente superiores a los del MP65, pero también tenemos que tener en cuenta que este objetivo lleva muchísimos años en el mercado. El objetivo de Canon es un objetivo ya, bueno, yo creo que tiene un diseño requete amortizado, y en el caso del agua es un objetivo de construcción bastante reciente. Como os decía, el bokeh también, al ser un objetivo más angular que el MP65, este es un objetivo de 25 milímetros con respecto al Canon, que son 65. ¿Esto qué significa? Que el objetivo de Canon, al ser un poquito más tele, entre comillas, a la hora de realizar la foto tenemos un campo de visión mucho más estrecho que con el agua. En el agua vamos a poder ver un poquito más de la imagen, y a la hora de componer va a ser mucho más fácil encontrar a nuestro sujeto, y la caída de la profundidad de campo también va a ser ligeramente más agradable con este objetivo al ser más angular. Dicho esto, el tamaño. Vamos a hablar del tamaño de ambos objetivos. Bueno, vamos a extenderlos. Si os fijáis, el MP65 es un monstruo al lado del agua. Están los dos extendidos a 5 aumentos y la diferencia es bestial. A nivel peso, este objetivo son 330 gramos menos que el Canon. Y esto, quieras que no, a lo largo de una sesión se nota, y mucho. Sobre todo cuando utilizamos cuerpos de Canon, digamos, pesados, tipo 1DX. Es un cuerpo grande y pesado, y con este objetivo al final termina siendo, a lo largo de una sesión termina siendo agotador, y la muñeca se resiente. Estos 330 gramos menos, quieras que no, se van a notar. Y bueno, si bien es posible que usuarios de Canon utilicen este objetivo por precio, yo creo que está destinado a marcas tipo Sony o Nikon. Y también estas marcas tienen cuerpos más pequeños, también Fuji o las micro 4 tercios, con lo cual el peso se va a ver reducido doblemente, no solo por el objetivo, sino por el cuerpo. Como os decía, la diferencia de peso es abismal, y también el tamaño, la extensión. Si me dejáis ver la chuleta, el MPS extendido son 228 milímetros y el agua son 137. Bastante diferencia, la verdad es que... Bueno, respecto al MP65, viene con una montura de trípode de serie. En el caso del agua no viene con este anillo de trípode, pero lo podemos comprar por un precio bastante reducido, y ya vendría con la montura Arca Swiss incorporada, con lo cual no tenemos que adaptar otra zapata al anillo. En el agua, además, también nos venden la opción de poner aquí en rosca un LED, que nos va a facilitar muchísimo, enormemente, digamos, la labor de enfocar. Tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de aumentos muy, muy potentes, y que el sujeto, el protagonista, va a estar muy, muy cerca del frontal del objetivo.
para iluminar estas escenas y poder adquirir el foco. Va a ser muy útil disponer de aquí de un anillo LED que ilumine justo enfrente del cristal de la óptica. ¿Qué sucede a la hora de utilizar flash? Se nos plantea un problema, y es que con el MP65 la distancia mínima de enfoque a un aumento son 100 y pico milímetros, pero a 5 aumentos esto se reduce a prácticamente 40 milímetros. 40 milímetros es muy cerca del frontal. En el caso de Canon y de otros objetivos, digamos, macro, podemos utilizar flashes que van adaptados al frontal mediante un anillo. Este anillo se coloca aquí delante y posteriormente utilizamos flashes como este, por ejemplo. Este sería un Yongnuo, que van adaptados al frontal y nos permite jugar con estas dos cabezas de flash. Pero en el caso del agua no existe una anilla compatible para estos flashes. Es decir, que tendríamos que recurrir sí o sí al flash de la marca. Este flash es un flash que ya lleva muchísimo tiempo en el mercado, bueno, casi 3 años. Yo lo llevo utilizando ya en workshops en Costa Rica exitosamente. La verdad es que los resultados han sido muy buenos. Es el Quang Renka X800. Es un flash que, sí, tiene una construcción que parece, un poquito endeble. Fijaros en cómo suenan los brazos, pero que nos permite una libertad para trabajar excepcional. Y es que podemos colocar el flash en casi cualquier posición, incluso trasera. Podemos usar uno de contra y otro frontal. Y tenemos el brazo LED superior que nos va a permitir adquirir foco también en condiciones de luminosidad baja. O no, lo podemos apartar y utilizar, por ejemplo, sistemas de difusión casera, adaptándolo. Y bueno, como os decía, es un flash que, aunque la construcción parece endeble, no lo es. Yo ya lo he tenido 2 años y pico, y en condiciones incluso de humedad tropical ha funcionado perfectamente. Es totalmente manual, no disponemos de TTL, pero los controles son muy sencillos. Nos permite controlar independientemente el izquierdo o el derecho y la luz de LED. Y además también nos permite una conexión de alimentación, lo cual para mí es vital en ciertos casos, sobre todo cuando hago apilados a pulso y necesito mucha potencia de disparo. Este flash además es un flash muy potente, tiene un número de guía de 190 ISO 100, con lo cual hace competencia directa a los Twin Flash de Canon, el MT24, el MT26, que son de este tipo, con este formato, como el Yongnuo, como os decía, de anilla delantera y los 2 flashes colocados delante. Bueno, me he ido un poquito por las ramas.